trazado el propósito de identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla el doctor Payán Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Pino. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Agenda nacional de hoy, nuestros temas vienen... Bueno, quería siempre. Primero hacer un breve recuento de que, como habíamos dicho ayer, estábamos invitados a asistir a la puesta en circulación de este libro en recordación del doctor Robert Reed Cabral, Robbie, para sus amigos. Esto es un esfuerzo de su hermana Annie Reed. En una intervención muy emotiva ayer, que nos movió a todos también, pues introdujo su trabajo. Ella recopiló aquí testimonios de una serie de amigos y de circunstancias que rodearon la muerte del doctor Reed Cabral en aquellos días difíciles de la conspiración del 30 de mayo que dio al traste con la vida de Trujillo. Para todos nosotros, los que fuimos sus amigos, es un valioso recuerdo. Queremos darle las gracias a Annie por el esfuerzo que representó para ella llevar adelante ese testimonio de amor. Vamos a dar también un informe sobre los precios de los petróleos combustibles. El fin de semana, los precios internos mantuvieron una posición irregular. Subieron los precios de la gasolina premium y la gasolina regular, bajaron los precios del gasoil regular y el GLP. El trasfondo internacional de los precios del petróleo es el siguiente, de acuerdo con la página petroleumworld.com con sede en Caracas. Esta información nos dice que la canasta de la OPEP bajó 96 centavos de dólar, de 25.60 a 24.64, que la canasta venezolana, que es la que nosotros compramos junto con la mexicana, bajó de 24.13 a 23.52. Observen que siempre hay un margen de diferencia entre los precios de la canasta de Venezuela y el resto del mundo. Incluso con la OPEP hay una diferencia de $1.10 el barril. El West Texas Intermediate, que es el marcador de los Estados Unidos, bajó también de 28.44 a 27.8. E incluso el Brent, que es el petróleo del Mar del Norte británico, bajó de 26.30 a 24.77. Los titulares del fin de semana, o mejor dicho, del principio de semana, el lunes ayer, traía precisamente la información que el petróleo de la OPEP había bajado a, decía aquí, 24.58 la semana pasada. Realmente ya para la fecha en que nosotros consultamos está en 24.77. Pues bien, no podemos entender por qué. Ya hemos explicado que el abastecimiento del país no se hace semana a semana ni día a día. Aquí hay una existencia que oscila entre los 30 y los 45 días. Por tanto, el cambio semanal de los precios no tiene ninguna justificación. Y además, cuando se cambie, tiene que cambiar todo igual. Si subió el petróleo, deben subir todos los derivados, y si bajó, deben bajar todos los derivados y no subir uno y bajar otro. Esto indica que todavía eso está divorciado de la realidad que se supone que se persigue en la llamada transparencia de los precios. Vamos entonces a entrar en nuestros temas. Temas nacionales. El tema sobre el tapete que está empezando a recalentar o a calentar el ambiente es la reelección. Dice, insiste en que reelijan a Hipólito. Ese es Eligio Jaques, flamante secretario de Estado de Agricultura. Dice que sería desperdicio no repostular a Hipólito. Y unos cuantos senadores someterían mañana el proyecto de reforma constitucional. Por cierto que se han dado dos informaciones. Una de que Agripino Núñez había vuelto otra vez a depositar
un proyecto en manos del Congreso. Así es. Pero él salió desmintiendo eso, diciendo que no era cierto. Hay que recordar que el presidente de la República creó una comisión especial que la presidía Agripino Núñez Collado y de la que formábamos parte nosotros y de la que nos vimos obligados a renunciar, porque nos dimos cuenta que el control prácticamente total que tenía Agripino de esa comisión no nos dejaba ni siquiera hacer el rol nuestro de tener una posición diferente o disidente. Nos querían aplastar al punto de que no querían que habláramos. Entonces yo me paré de la reunión y me fui. Y le mandé una carta muy pesada, tan pesada que ningún periódico ni órgano de prensa me la quiso publicar. Pero nosotros la leímos en la televisión. Gracias a Dios que hemos tenido ese recurso. Entonces denunciábamos que en la situación en que esa comisión estaba trabajando, realmente la iglesia estaba en manos de Lutero. ¿Por qué? Porque la madre y maestra había colocado todas sus fichas en la comisión y la madre y maestra estaba siendo financiada por la Embajada de los Estados Unidos a través de los fondos de la AID. Es decir, que de acuerdo a la ley dominicana, que es un calco de la ley norteamericana, pero un calco total, traducida y puesta en ley en la República Dominicana, esa gente que recibe dinero del exterior son agentes extranjeros y tienen que registrarse y tienen que llenar una serie de requisitos que aquí no se llenan, porque esa ley, como muchas otras, es letra muerta. Entonces, nosotros denunciamos eso. La voluntad que se está expresando ahí no es la voluntad dominicana. Ahí, con la excepción de 3 o 4 voces, además de la nuestra, no había la expresión de la voluntad dominicana. Entonces nosotros denunciamos eso públicamente y total, el trabajo que hizo esa comisión no fue a pagar a nada, porque definitivamente cuando eso fue al Congreso, los congresistas estaban en otra cosa, iban a hacer lo que les daba la gana. Entonces queríamos decir, a propósito del lío que se ha armado en Santiago, que la pieza que usó Agripino para que no nos diera paso, que no nos permitiera hablar, fue precisamente ese candidato que ahora está disputando la senaduría en Santiago, el ex fiscal Domínguez Brito. Entonces, de verdad que a nosotros no nos duele nada que el señor Domínguez Brito no alcance la senaduría de Santiago, porque vemos en él una ficha donde se mueven otros intereses. De modo que teníamos que decir eso. Y tengo de testigo a toda la comisión, porque el incidente que él mismo creó y que me forzó a mí a retirarme se produjo delante de todos los miembros de la comisión. Indudablemente que estos primeros escarceos de la reintroducción de la reelección en la reforma, en la revisión de la Constitución, no va a traer mucha tranquilidad y sosiego al pueblo dominicano. Y esto, desgraciadamente, inmediatamente después de todo este proceso de agitación electoral y electorera que acabamos de sufrir, para ahora venir con estas situaciones que crean la confrontación legítima de preocupación que el pueblo y los defensores de sus mejores intereses nos abocamos. Porque la Constitución es la médula de la vida del Estado dominicano y de la nación. Consecuencia, hay que cuidarla con muchos celos, porque hay muchos que quieren socavarla, asaltarla y violarla y agredirla como le dé la gana. Pero ahí hay que decir también que el argumento que está presentando Eligio Jaque, de que estamos desperdiciando a Hipólito Mejía, bueno, pues es siempre el argumento de todos los eleccionistas, que ha habido reeleccionistas en todos los mandatos. Cuando Antonio Guzmán había reeleccionistas. Cuando Salvador José Blanco había reeleccionistas. Y desde luego cuando Balaguer siempre ha habido reeleccionismo, comenzando por él mismo, ¿no? Y desde luego Leonel Fernández intentó reelegirse
Por eso tuvo estancado a su partido muchísimo tiempo, que no había quien se moviera ahí, porque todo el mundo estaba a la expectativa de que él lograra que pasara una constituyente o una revisora que le quitara el obstáculo de la reelección por el medio. Lo que pasa es que eso se le dañó. Entonces, cuando fueron a buscar nuevos candidatos ya era un poquito tarde, ¿verdad? Y queríamos decir que no importa, ellos pueden echar adelante, ya lo hemos dicho, la modificación a la Constitución de la República. Tienen un señor Peñón en su camino, que se llama el principio jurídico de la no retroactividad de la ley. Y porque el señor Hipólito Mejía fue elegido con la Constitución que prohibía la reelección y el certificado que le entregó la Junta Central Electoral como presidente está al amparo de esa Constitución. Entonces, pueden hacer lo que quieran con la Constitución, pero no le puede ser aplicable a Hipólito Mejía. Lo que queremos repetir es, junto con el Consejo, de que abandonen el intento de la reelección de Hipólito, porque eso va, ya lo hemos dicho, a erizar de espinas el camino de la política dominicana. Pasamos ahora, arquitecto, al crítico clima social, sobre todo en el aspecto de la seguridad ciudadana. Mayo se está despidiendo con crímenes y atentados. Balean al exsecretario técnico de la presidencia del último gobierno del doctor Joaquín Balaguer, al señor José Carlos Isaías, en su propia casa. Sí, esto es realmente preocupante, muy preocupante, porque la policía tiene pendiente muchas cosas. Tiene pendiente, ya van 6 desaparecidos, porque se agregó otro más. Y 5 descuartizaciones, 5 descuartizados y 6 desaparecidos. Y ahora resulta que matan a balazos, le metieron 20 balazos en la madrugada de ayer a un señor que salía de un centro nocturno. Y entonces ahora han asaltado en su casa a un exsecretario técnico del gobierno de Balaguer, hijo del amigo Yamil Isaías. Bueno, esperamos primero que recupere su salud, parece que está fuera de peligro. Y en segundo lugar, que la policía determine rápidamente quiénes están detrás de todo esto. Ya hemos explicado que es muy fácil hacer fracasar a un jefe de policía. No tienen más que echarse hacia atrás frente a los actos delincuenciales y no descubrirlos. O cuando se produzca alguna manifestación legal, pacífica y además constitucional de los ciudadanos para protestar de algo, entonces abusar de los ciudadanos. Entonces, las dos situaciones pueden crear las condiciones para que salte un jefe de la policía. No estamos diciendo que están detrás de esto, nada, pero estamos diciendo que sabemos que eso es así. Y este es un país a donde todas las cosas pueden suceder, desgraciadamente. Sí, y si esto se está produciendo, este tipo de crímenes de tal violencia y saña, con el objetivo de que el jefe de la policía trascienda las propias fronteras que se ha autoimpuesto en términos de la respuesta hacia las acciones criminales, no desbordándose en los extremos de, ¿cómo se llamaba aquella forma del predecesor de ese señor jefe de la policía, de intercambio de disparos? Entonces, ojalá que esto no llegue a empujar al señor jefe de la policía a que se reinicie una forma conductual de respuesta a los crímenes como la que se usaba. Confiamos en que esto no va a ser así, confiamos en ello y vamos hacia adelante con nuestra agenda nacional de hoy. Los abusos de Edenorte, Edesur y Edeste suspenden electricidad a los ayuntamientos del noroeste de la línea. También tenemos que, para el día de hoy, largos apagones castigan nueva vez a la población. Barrios populares recibirán luz en la medida en que la paguen.
Las distribuidoras denuncian el fin anuncian el fin de la tregua. Bueno, es de norte, de sur, de este, esperaban el término de las elecciones para reclamar respuestas del gobierno ante sus pérdidas por falta de pago. Bueno, esto es algo que ellos alegan. Ya dijimos ayer que esto se lo van a creer ellos solos, ¿verdad? Pero además es evidente que todo esto no es más que consecuencia de que ellos intentaron aplicar un peaje que por la protesta prácticamente unánime de todos los sectores, sobre todo sectores que tienen mucha fuerza de prensa, como los sectores industriales, se opusieron. Todavía existe una campaña de denuncia de todos los abusos de esta gente en la prensa nacional. Entonces esto lo que luce es una especie de extorsión al gobierno. Como ustedes no me dejaron poner el peaje, entonces yo les voy a dar por donde usted le puede lastimar a ustedes, que creándole problemas en los barrios marginados. Ya hemos dicho que es una locura. Primero, cuando el gobierno se atrevió a decir que había que pagar. Yo creo que eso fue una imprudencia en que cayó el presidente de la República, en una actitud que ya hemos criticado porque le hemos reclamado que él no fue elegido para refrendar lo que hizo Leonel Fernández, sino precisamente para cuestionarlo, revisarlo y anularlo. Entonces el presidente se ha echado para atrás y se ha doblegado a una serie de influencias políticas internacionales, sobre todo viniendo de España, y con las visitas del rey, de Felipe González, de una serie de gente que se dicen que tienen de alguna manera interés en este asunto. Entonces, bueno, el presidente ahora dice que hay que pagar, eso lo dijo, y además llegó a decir en una oportunidad que iba a enviar la fuerza pública para obligar a la gente a pagar. Y le advertimos en aquella oportunidad: presidente, pague eso. Eso es una provocación que no se sabe las consecuencias que puede producir. Entonces, en este momento lo que estamos frente, claro, a un intento de extorsión, donde Unión Fenosa le dice: bueno, yo le voy a crear ahora problemas sociales a ustedes, donde a ustedes les duele, que es en las barriadas marginadas, dado que ya la Superintendencia de Electricidad me detuvo el asunto de mi cobro de mi peaje y mi asunto, que yo me iba a incrementar unos ingresos que yo vi mermar con el asunto del cobro en los sectores marginados. Ahora hay que decir una cosa: la empresa esta, Unión Fenosa, no puede venir ahora a decir que no sabía nada de esto, porque Unión Fenosa tuvo 2 años de asesora de la CDE. Y por cierto, Radamés Segura, que fue el administrador de turno durante el gobierno de Leonel Fernández, acusó a Unión Fenosa de haber malversado unos 20 o 25 millones de dólares. Y no pasó nada. Ni siquiera sirvió esa denuncia para descalificarlo de participar en la licitación. Porque el hecho mismo de que ellos hubieran sido asesores era más que suficiente para descalificarlo. Porque si usted se pasa 2 años metido en una empresa, manejándole todos sus papeles y todos sus planes técnicos, lo colocaba a esta empresa en una posición de ventaja frente a cualquiera que llegaba de nuevo de fuera. Entonces no debió haberse permitido nunca que participara en esa licitación. Y si encima de eso se le acusa de corrupción, que está previsto en la ley, pues será más que suficiente para que el señor Antonio Isa Conde, presidente de la CREPI, que ahora anda muy escondido por ahí, no se deja sentir por ninguna parte, después que tenía llenas las pantallas de televisión, hablándonos de las bondades de lo que iba a venir cuando se entregara a este servicio esencial de lo que es la vida nacional, tanto en lo económico como en lo social, que es el servicio eléctrico nacional, a esta compañía. Y entonces ahora resulta que él no aparece por ninguna parte, pero debía estar sentado en el banquillo de los acusados, respondiendo de esto. Pero no lo está. Él y otros. Leonel Fernández también. Entonces resulta que estos señores siguen por la libre y dicen ahora: bueno, vamos a pagar los barrios. Bueno, le están cobrando a los ayuntamientos y le están dejando sin energía a los ayuntamientos del interior. Pero todo esto está sucediendo porque los ayuntamientos no conocen sus funciones. Hay una ley, se lo quiero decir aquí por si acaso les puede llegar,
Por quinta vez usted la dice. Hay una ley que le da fuerza a los ayuntamientos frente a la distribuidora y obliga a la distribuidora a pagarle a los ayuntamientos por el uso de las vías públicas, con lo cual pueden compensar perfectamente cualquier obligación que tengan del uso de la energía para los servicios públicos. Pero como ellos no saben eso, entonces esta gente va y abusa de ellos. ¿Y la Liga Municipal para qué está? Porque estamos hablando de municipios en el interior que no tienen la capacidad de desarrollo administrativo y de tipo de, digamos, organizacional para tener un consultor jurídico capaz allí y con una colección de leyes ahí, reglamentos, que les diga, no, mira, aquí dice tal cosa. Y vamos a marcharle a esto, vamos a la Suprema Corte, vamos a ponerle una demanda por tantos millones. Entonces esa gente está inerme allí, solamente atendiendo a que surjan voces como la nuestra, que estamos para servir a los intereses de los dominicanos. Entonces esa es la situación. Le reclamamos una vez más al gobierno que su obligación es defender a los dominicanos, no a las empresas extranjeras. La crisis del acueducto de la capital. Esto es crisis sobre crisis. Reaparece en Carabajal. Carabajal es aquel arroyo del derrame petrolero, el derrame del petróleo. Se agrava suministro de agua en distintos sectores de la capital. Hoy aparece otra declaración. Sí. Toma de Jaina, Mano Guayabo, cerrada por prevención. Pero resulta ser que yo leí cuidadosamente el reportaje del Nacional sobre el derrame. Y es el propio director de la casa el que da la declaración. Entonces, no entendemos, ya hemos dicho que Julio Suero tiene que cuidarse, porque está dando una serie de declaraciones en relación al servicio que no está respaldada por las realidades. Pues. Aquí aparece, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo explicó hoy que se ha visto obligada a cerrar la planta de tratamiento Jaina Mano Guayabo por la reaparición de petróleo en esos ríos, el arroyo Carabajal de Villa Altagracia. El director de la entidad, ingeniero Julio Suero Mazzini, ofreció la explicación a propósito de las denuncias hechas la semana pasada por residentes en distintos sectores de la capital en torno a la escasez de agua, etc. y la presencia de gran cantidad de lodo y partículas extrañas donde se recibía el agua. Entonces fue él mismo que dio esa declaración. Entonces, las cosas no andan bien ahí. Bueno, eso tiene su razón de ser, y es que la remoción de todas las áreas afectadas por el derrame no ha sido total, y en consecuencia con estas lluvias, estas pequeñas precipitaciones en los últimos 15 o 20 días, particularmente en el interior del país, han arrastrado pues los sedimentos que pudieran haber quedado ahí, y también en las partes en donde se removió toda ese derrame petrolero, pues dejaron aquellas cuencas, aquellas cosas al aire, ¿no? Pues ahí viene el lodo y ahí viene el petróleo junto con todo lo demás. Las irregularidades en las elecciones de medio término. Junta Central Electoral sancionaría culpables de errores. Militarizan juntas municipales por los líos que hay. Morel Serra admite personal de EMSA fue un fracaso total. Dice, bueno, atacan y destrozan el local. Bueno, eso fue una consecuencia directa de lo que fueron el resultado de la... Lo dice esa mesa, realmente es un fallo mercadográfico. Pero eso, realmente, óigame, cuando el presidente de la Junta puede dar una declaración que la prensa recoja en estos términos, dice, defiende honestidad de los digitadores, dice que el problema estuvo en el llenado de las actas. Y se reconoció esta mañana que fue un fracaso total el operativo de capacitación de las personas que trabajaron en las mesas electorales, a los que responsabilizó de las irregularidades detectadas en las actas en varias provincias. Pero hay que decir que esto ha sido seguido de manifestaciones de protesta que van a lo interno del funcionamiento de los partidos. Por ejemplo, hay un titular ahí donde se ve que los reformistas fueron y agredieron su local, ¿verdad? Y yo escuché, aunque muy brevemente, al doctor Gómez Berger en un programa de televisión diciendo que muchos delegados dejaron abandonadas las actas, ni firmaron nada, ni hicieron nada. Parece que ha habido de todo en este asunto. Sí.
Pero yo lo quiero decir al amigo Model Celda, que el asunto no es solamente de capacitación, el asunto es de selección. Si usted selecciona mal, usted va a sembrar la capacitación como si fuera sembrando en material, en roca, ¿verdad? Cuando usted siembra en las rocas no se da nada. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos entonces con los temas internacionales. Vamos a continuar ahora con la segunda parte de nuestra agenda nacional. Páginas internacionales, titulares. Los viajes del señor presidente Bush. La Casa Blanca marcha también hacia el Mar Caspio. Bueno, este es un titular que se funda en el hecho de que pasó primero por Francia. Francia no es el Mar Caspio. Pero de ahí, de lo que es obvio, que es un intento de restañar heridas, porque la forma en que se ha movido el gobierno del presidente Bush frente a sus aliados parece que ha producido, como es natural, una reacción que no va en apoyo de la política que ha adoptado la Casa Blanca. El presidente Bush, que tiene un gabinete dividido entre lo que se ha dado en llamar la parte moderada que preside el secretario de Estado Colin Powell y los halcones que están encabezados por el secretario de Defensa Rumsfeld. Bueno, pues ha seguido más bien la línea de los halcones y eso ha terminado por prácticamente disolver la alianza que respaldaba a los Estados Unidos. Ya le habíamos advertido y aconsejado que eso era un mal camino, el que Estados Unidos se encuentre o se coloque sola frente a una agresión de que ha sido objeto en su suelo y que ahora está siendo cuestionada al punto de que sus principales instituciones de seguridad están siendo revisadas en todo lo que sucedió antes, durante y después el 11 de septiembre. Y no están quedando bien pagadas ni la CIA ni el FBI. Y me imagino que aunque no se menciona tampoco de la NSA, o sea, la Agencia de Seguridad Nacional. Sí. ¿Verdad? El primer impacto lo recibió inmigración. Lo partieron en dos. Bueno, porque inmigración era tan deficiente que todavía después de los hechos, gente que estaba en lista de sospechosos pasaron por inmigración. Pasaron por inmigración. Es una cosa increíble. Ahora Uno viene... nunca pensó que eso podía suceder en los Estados Unidos, pero sí sucedió. Entonces, quería decir lo siguiente. Este titular sí está dando en el fondo del asunto, porque todo lo que está pasando en el Medio Oriente tiene un trasfondo petrolero. Y lo del Mar Caspio es porque en torno al Mar Caspio están toda una serie de naciones con una gran potencialidad de recursos petroleros que se está buscando cómo sacarlos al mercado en sustitución de lo que es el flujo ya establecido hacia hacia Occidente a través de ¿cómo se llama? El Mar Caspio, el Mar Negro. No, ese me fue el nombre. Hay una línea de abastecimiento que está retratada en un reportaje muy interesante, que precisamente tiene que ver con esta información. Los países en torno a el flujo que está establecido hacia lo que son los mercados occidentales de consumo, pues están viendo una competencia o se está alineando una competencia en la medida en que puedan surgir otros flujos de petróleo que vienen desde el Mar Caspio, pero a través de una serie de conductos, oleoductos o gasoductos que se están construyendo o se intentan construir. Entonces, hay un trasfondo detrás de todo esto. Incluso la visita y la negociación personal del presidente Bush con el presidente de Rusia, Putin, tiene mucho que ver con esto. Y ustedes recordarán que les habíamos comentado que era muy extraño que un aliado tradicional de los Estados Unidos, como Arabia Saudita, en este momento se veía como el intento de desplazarle por Rusia, por el petróleo ruso. Y decíamos, ahí tiene que haber
capital norteamericano en la explotación de los recursos petroleros rusos, para que Estados Unidos deje a un aliado conocido y se ponga en manos de quien fue hasta el otro día su adversario, ¿verdad? Y también porque recordamos que cuando Mikhail Gorbachev le pidió ayuda económica para su modelo de transición a Bush padre, él le dijo, y realmente no había recursos en ese momento, porque el déficit que aqueja al Tesoro de los Estados Unidos, que ahora mismo está haciendo crisis otra vez, también se producía durante la gestión de Bush padre. Le dijo, no hay dinero para una ayuda de gobierno a gobierno. Lo que yo puedo hacer es mandarle nuestros inversionistas. Parece que se los envió. Se los envió. ¿Verdad? ¿Y con qué efectividad? Bueno, de hecho, entonces ahora hay un conflicto que está muy bien recogido en ese reportaje que nosotros les recomendamos que lean, para que se entienda por qué detrás de todos estos problemas de política internacional existen confrontaciones casi siempre de petróleo. Entonces, vamos a seguir dándole seguimiento a estas gestiones del presidente Bush, Sí. Y a ver hasta dónde llegan. El futuro del FBI, el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos, que todos conocemos hasta en película, y la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, está en juego por la crisis que está ocasionando la situación del terror y la economía de los Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos rumbo a una pugna por la vía rápida. Bueno, son dos temas importantes. Sí. Primero, porque el futuro del FBI y la CIA está en juego, tiene que ver con la seguridad. Y porque ahora mismo está planteada una situación que se recoge en el tema número 1 de Internet. Dice, periodistas ven una alarmante propensión a los avisos de terror. Pero esa propensión a los avisos de terror también tiene que ver con una serie de medidas que coartan la libertad de información y la libertad de acceso a las fuentes de información, que son elementos fundamentales de lo que es la sociedad norteamericana. Eso es lo que es la sociedad norteamericana, la libertad de información, para que el pueblo esté informado, porque un pueblo que no está informado no puede ejercer la democracia. La democracia, que es la voluntad del pueblo, solamente se expresa en la medida en que el pueblo tiene acceso a la verdad. Y esa es la función de una prensa libre, informar al pueblo. Entonces, en aras de la seguridad, se han ido coartando los accesos a las informaciones. Desde luego, nosotros siempre hemos visto con mucha curiosidad, si se quiere, preocupación o tal vez, que en Estados Unidos se da una situación extraña de librar una guerra con un boletín prácticamente diario del frente de guerra, o sea, a través del Pentágono a la prensa de todo lo que está sucediendo en el frente de guerra. Y nosotros desde aquí, desde la latitud de nuestra periferia, decíamos, ¿y cómo se puede librar una guerra si todos los días hay que darle diciendo a la prensa cada movimiento que se ha producido en el frente de guerra? Lo que a nuestro juicio es el problema en este caso de Afganistán, y lo dijimos desde el principio, es que Estados Unidos ha sido agredida desde adentro. O sea, esto es una guerra no convencional. Guerra que no es únicamente exclusiva de la gente del mundo árabe, porque ya hemos visto cómo los hechos horrorosos de Oklahoma City fueron hechos producidos por ciudadanos norteamericanos. Entonces, dentro de la sociedad de los Estados Unidos hay una serie de situaciones conflictivas que producen estos hechos de violencia. Ha habido también los casos de la lucha contra el aborto, Ajá. que ha determinado Sí. incluso atentados también de bombas contra clínicas. De las milicias y esas cosas. Y también los grupos religiosos radicales, que se han sentido fundamentalistas. llamados a producir Sí. violencia contra los que están ejerciendo el aborto. Entonces, hay muchos problemas que finalmente se traducen en situaciones así de violencia. Pero los hechos que han conmovido al mundo, y sobre todo a los Estados Unidos, y en particular a Nueva York y a Washington, del 11 de septiembre,
Bueno, pues han engendrado una especie de pavor. Y entonces eso nos ha traído siempre a la memoria las palabras de advertencia del presidente Eisenhower cuando entregó el mando a Kennedy, que él decía que había que hacer un esfuerzo para que la seguridad y la libertad prosperaran y convivieran juntas. ¿Por qué? Porque si usted en aras de la seguridad sacrifica la libertad, usted no puede sustentar, o sea, termina teniendo algo que no es democracia. Y esas palabras sabias de advertencia las dio un hombre que no puede ser tildado de sospechoso de izquierdismo ni nada de eso, porque era general de 5 estrellas, el jefe de la fuerza aliada en la Segunda Guerra Mundial, y fue un presidente republicano. Y mucho menos de terrorista. Bueno. Pero lo fundamental entre lo que se refiere al futuro de la CIA y del FBI que está en juego es porque las informaciones más recientes evidencian que se tenía información sobre lo que podría suceder desde antes del 11 de septiembre. Y ninguno de esos dos organismos de preservación de la seguridad interna y externa de los Estados Unidos fue capaz de valorar en su verdadera dimensión y de forma ya más categórica los indicios que venían produciendo, sobre todo de un memorándum, el memorándum de Phoenix, de la gente del FBI. Es que ahí ha habido incluso encubrimiento, bueno, porque ya hay acusaciones concretas. Aquí hay un titular que dice, agente del FBI dice, superior alteró reportes dañando la investigación. Y yo no había llegado ahí. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque hay que recordar también que había un prisionero iraní en Hamburgo, en Alemania, que intentó inútilmente avisar a los servicios de inteligencia norteamericanos del complot, que durante un tiempo, prácticamente un mes antes de los hechos, intentó comunicarse con los servicios de inteligencia, no lo logró. Y ya faltando 48 horas, envió un fax y finalmente logró comunicarse por teléfono con alguien que no le hizo caso a nada de lo que él le dijo. ¿Para qué? Para que después de producidos los hechos, fuera una misión a Hamburgo y finalmente el propio Procurador General Ashcroft terminara diciendo que fue una célula con base ahí en Alemania la que organizó los atentados. Entonces, ¿cómo es posible? ¿A dónde fue a parar toda esa información? ¿Quién fue el responsable de que no se le hiciera caso a esa información? Entonces, eso es lo que tiene ahora mismo conmovido a todas estas instituciones, como es lógico, ¿no? Entonces, ahora se están haciendo transformaciones, o por lo menos se están intentando transformaciones profundas, tanto del FBI como de la CIA. Yo escuchaba esta mañana, antes de venir para acá, que se está planteando una revisión de su base legal, porque hasta ahora el FBI estaba impedido de actuar fuera de los Estados Unidos y la CIA estaba impedido de actuar dentro de los Estados Unidos. Pero hemos visto de un tiempo a esta parte que eso ya no se está cumpliendo. Entonces creo que han llegado a la conclusión de que es mejor cambiar la base legal para actuar legalmente en que ambos organismos ya más coordinados entre sí. Yo creo que sí. Y menos, con menos rivalidades entre unos y otros, puedan cumplir con más eficiencia su responsabilidad de asegurar o garantizar la seguridad del pueblo de los Estados Unidos. Sí, de ahí es que viene la creación esa del nuevo organismo de seguridad que hizo el presidente Bush, designando al ex gobernador Rich en un nuevo organismo que cubría y supervisaba y fiscalizaba todas las acciones de todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos, incluyendo la Agencia Nacional de Seguridad. Ese es Tom Rich. No parece como que eso ha tenido mucha efectividad. Es que parece una redundancia, ¿no? Va a caer en una redundancia. No, lo que pasa es que fue designado por una orden ejecutiva del presidente, ¿no? Y aquellas otras instituciones tienen una base legal y además un largo periodo de vida, de experiencia, que le ha dado además recursos reales de poder, ¿no? Que no la tiene una institución que ha sido nacida bajo las circunstancias, en el momento, y creada por una orden ejecutiva del presidente. Todo eso
creo que le ha quitado efectividad. Pero hay una serie de titulares. Sí, con relación a la política del Que terrorismo. se ve que a las claras, ¿verdad? Como que la inacción del FBI empañó la visión antes de septiembre 11. Es decir, porque pues, no se estaba viendo nada. Había una especie de tamiz que funcionaba a la perfección. No pasaba nada por ahí, ¿verdad? Llegaban las informaciones y se quedaban en alguna parte. Bueno, hay cosas como esta. Dice que el informe del FBI citado en los últimos días, Bush recibió un informe de la CIA desde agosto del 2002 sobre la forma de ataque a Estados Unidos. Pero que había, en fin, una información que fue batida entre el FBI y la CIA y se quedó, los recibió el Procurador General de la República, pero no pasó de ahí hacia el presidente, dicen ellos. De modo que hay además mucha especulación con relación a este asunto. Tenemos que decir que en Francia hay un libro que acusa a un sector militar de los Estados Unidos de haber patrocinado los hechos horrorosos del 11 de septiembre. Y ese libro, pues, desde luego, está prohibido de circular en los Estados Unidos. Pero eso les dice a ustedes hasta dónde pues, la mente es libre de pensar cualquier cosa. Sobre esas cosas. Por eso la verdad tiene que ser puesta a relucir en todo esto. Porque solamente eso es lo que puede crear otra vez la confianza del pueblo en las instituciones y además en que realmente ya hay un clima de seguridad aceptable para el pueblo, ¿no? Pero fíjense en este titular, que no, y es relacionado con esta situación, de cómo el efecto de la propaganda del terror. Dice, la prensa, los periodistas ven alarmante la propensión a los avisos de terror. Cada vez que hay alguna situación de orden político, por ejemplo, había cierto tipo de conflicto con el Congreso en ciertas áreas, que el Congreso estaba abordando el asunto de la Enron y las relaciones con la Casa Blanca, el Congreso estaba con el asunto del fast track, etc. Viene otro aviso de terror. ¡Bam! Viene, es probable que ocurra una nueva... Y entonces vuelve de nuevo la intranquilidad a la sociedad norteamericana. Bueno, entonces la prensa ya está cuestionando esa situación. Sí. Y dice, pero ¿cuántos terrores que va a haber? ¿Hay un solo terror o son muchos terrores uno detrás de otro? No, yo quiero reiterar lo siguiente. Estoy absolutamente convencido de que en la medida en que el gobierno de los Estados Unidos mantenga a la población en vilo con este tipo de anuncios que además no les da particularidades sobre cuáles son los riesgos que se están enfrentando, sino se les da un panorama difuso, se le dice, estamos bajo una condición de alerta. Entonces todo el mundo se pone alerta, pero hay que imaginarse lo que eso ocasiona en términos del nerviosismo de la población. Bueno, la economía no puede despegar en una condición así. Y si el gobierno pierde de vista la necesidad de crear la confianza, la tranquilidad necesaria para que la economía vuelva a repuntar, va a estar creando el principal obstáculo a su normalización y las consecuencias, los resultados de eso los va a ver a corto plazo. De hecho, en este momento, la economía de los Estados Unidos y particularmente la del gobierno no está bien. La deuda del gobierno de los Estados Unidos está encima de los 6 trillones de dólares. La fecha, o mejor dicho, el límite autorizado para el endeudamiento del gobierno ya se alcanzó y ya hemos visto hace unos días cómo se ha estado ponderando el riesgo de que haya que cerrar algunos departamentos por falta de recursos, cosa que ya en el pasado tuvo que hacer el gobierno de los Estados Unidos cuando se le agotó el presupuesto. No ir a acudir al Social Security también. No, usar recursos que no son los recursos. Entonces hay una situación que tiene que ser manejada con otro criterio. Además hay otra información aquí que tiene que ver con lo del Antrax. Sí, los atentados con Antrax. Se planifican pruebas con detector de mentiras en investigación sobre Antrax, es decir, todo el personal de todos los laboratorios. Y hay que recordar que lo del Antrax ya no es un atentado que viene de fuera. Ese es un misterio que todavía no ha sido despejado. No se ha encontrado quién fue el autor del envío de las cartas que provocaron
varias muertes simplemente por la contaminación de la correspondencia en el correo. Y además de una serie de situaciones que se han dado y de la cual la prensa se ha ido haciendo eco por lo menos a nivel internacional. Todos nosotros seguimos con preocupación esta situación del pueblo de los Estados Unidos. Entendemos que el gobierno tiene una situación delicada de seguridad, en donde hay muchas interrogantes. Hay un memorándum que llama, hay un artículo que sacamos del internet del escritor William Safire, que se llama el Memorando Rowley. Rowley es el agente que produjo su información y cuyo informe se enterró de alguna manera. Y nada menos que el director del departamento le puso un sello de circulación limitada. Ajá. ¿Okay? Y por eso no llegó a los Y entonces prácticamente lo congeló. Con esa clasificación que le dio, circulación restringida, ya eso se paralizó, no siguió el camino que debió haber seguido para que se conociera. Entonces todo eso está ahora mismo bajo cuestionamiento. Es el memorándum de Phoenix, el célebre memorándum de Phoenix. Entonces esto, tenemos que decir que nosotros aquí, desde nuestra latitud, pensamos mucho en el pueblo de los Estados Unidos y en toda aquella gente de nosotros que se ha incorporado a la sociedad norteamericana, por cuya seguridad tememos en la medida en que todos estos problemas no tengan solución. Nosotros hacemos votos porque el gobierno de Estados Unidos pueda abordar el fondo y las causas de todos estos conflictos, y lo haga con un entendimiento cabal de que hay problemas internos, que es obvio que son internos de los Estados Unidos, que son agresiones que salen desde adentro mismo de la sociedad norteamericana, y que por tanto el riesgo permanente de estas manifestaciones de violencia existen. Estaba yo escuchando también, Roger, una crítica que se le hizo a la comparecencia del jefe del FBI ante el Congreso. Ante el Congreso, sí. Y decía la persona que se refería a esa comparecencia que este señor había sido sumamente, no es el de la CIA. No, sí, Tenet es de la CIA. Había sido sumamente pesimista respecto de la posibilidad de controlar los atentados o de eliminar el riesgo de estos atentados. Y entonces él le decía, este comentarista de televisión, que él debía seguir el ejemplo de Churchill durante la guerra, que en lugar de aplastarle la moral al pueblo británico, lo que hacía era subirle la moral. Y que esas expresiones que él había tenido en el Congreso, lo que hacían era crear o desmoralizar al pueblo de los Estados Unidos. Yo lo que creo es que la verdad tiene que ser dicha. Tiene primero que ser puesta en evidencia, donde todo el mundo la pueda ver, por aquello de que la verdad os hará libres. Bueno, pues nos han hecho señas de que se nos terminó el tiempo por el día de hoy. De modo que nos despedimos hasta mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos del pueblo de Payananita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. En los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 29 de mayo del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional.
Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espallana Nitti para desarrollar este programa. Contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Gandapín. Muy buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días. La Tenemos Agenda que- Nacional introduce sus temas de hoy en nuestra agenda y Tenemos que decir que tenemos como invitado para la segunda mitad del programa al señor Ramón Emilio Sabiñón Mendoza, autor del libro Memorias de la Era de Trujillo, 1916-1961. Y esto pues a propósito de que mañana es 30 de mayo y se cumple otro aniversario de la muerte de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Vamos a pasar de inmediato entonces. pasamos a los temas de la agenda. El primer tema que nos abordamos hoy es el terrorismo. Extreman seguridad desde el sábado. Bueno, yo aquí quiero tu opinión, pero me da la impresión de que esto que se está haciendo es una medida parcial, porque se está instruyendo a las líneas aéreas de que tomen medidas adicionales o de precaución. Y yo me pregunto, ¿y dónde están las medidas a bordo, verdad? Porque se había hablado de hacer más fuertes las puertas de las cabinas de acceso a la cabina de mando, ¿no? Se había hablado de agentes de seguridad a bordo y otras medidas adicionales para garantizar la seguridad de los vuelos. Absolutamente. Y todo esto se está desarrollando de acuerdo con nuestras informaciones dentro de un programa que va tomando control de todo lo que es los aspectos de seguridad del transporte aéreo, sobre todo, y acentuando sobre esa modalidad de transporte. Y en consecuencia, pues, las autoridades norteamericanas han aprovechado, se han aproximado a las líneas aéreas primero, pero estoy seguro de que también deben haberlo hecho a las autoridades de la Aeronáutica Civil y de Seguridad Aeroportuaria en todos los países de América Latina, particularmente los que más aproximación tienen a ellos y cuyos destinos de sus vuelos llegan a territorio norteamericano. Pero Por yo eso- tengo, perdóname, una pregunta. Si se va a recurrir a agentes de seguridad armados a bordo de los aviones, los marshal debidamente adiestrados, ¿verdad? Porque un disparo mal hecho puede provocar una tragedia y provocar también el colapso de la aeronave. Absolutamente. Pero, ¿quién pone la gente ahora, pregunto yo, en estos vuelos internacionales? El gobierno federal está reclutando, yo vi que estaba reclutando 55,000 para el personal de seguridad aérea, tanto para los marshal aéreos como para el chequeo de los verificadores en los aeropuertos y en los puertos de salida y entrada. Esta información yo la he venido recabando de los informes que a través de la televisión se ha venido dando por el desarrollo que va teniendo el control federal. Recuérdense que el control estaba en manos de las empresas de transporte aéreo y hasta se resistían a traspasarlo al Estado de nuevo, aún y a pesar de los acontecimientos del 11 de septiembre. Pero los hechos han venido ya a hacerle reiterativo a esas empresas que tienen necesariamente que ceder el control al Estado nuevamente. Y ahí va, en esa dirección es que va de nuevo. En vista de las últimas advertencias que se han dado en la semana anterior y unos días pasados, pues entonces se ha acentuado esa actividad. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, y es la siguiente. Si se incurre en procesos ineficientes en el tiempo para garantizar la seguridad, se va a caer en una dilación tal en el uso de los medios de transporte aéreo que mucha gente, sobre todo dentro del territorio norteamericano, Ya se están va a sustituir el transporte aéreo por transporte terrestre y se va a mover o en su automóvil o se va a ir en un tren, pero va a apiarse de los aviones porque las medidas de seguridad van a tomarle tanto tiempo que probablemente sea más ese tiempo haciendo cola Absolutamente. que el que va a tomar el viaje mismo. Entonces, yo creo que, no sé, tengo mis dudas
de que se haya llegado a una respuesta satisfactoria a este punto, pero bueno, ellos sabrán lo que están haciendo, ¿no? Simple y llanamente creo que lo están estrechando más. La tecnología también tiene que avanzar en esa dirección. Y de hecho, pues, se están manifestando demoras, grandes demoras, en el desarrollo de los itinerarios de las líneas de ¿Cuánto transporte. tiempo tienes tú que estás con anticipación? Hasta 3 horas, 3 y 4 horas los aeropuertos, Imagínese usted. para poder verificar. Si uno se va a mover de aquí a Estados Unidos, inexorablemente tiene que 2 horas de pegarlo. vuelo y 4 horas en la Tiene que tierra. pegarlo, pero el que se tiene que mover dentro de los Estados Unidos, de un estado a otro, y tiene que pasarse 3 horas en un aeropuerto, Eso sí. y no sé cuántas en las escalas para pasar de un vuelo a otro, yo creo que lo va a pensar 2 veces antes de subirse a un avión. Por algún tiempo la gente va a aceptar eso como una necesidad, pero no sé si podrá por mucho tiempo. No sé. Vamos arriba con el tema que tenemos aquí. Abusos de las distribuidoras, se refiere a las distribuidoras de electricidad. De luego, apoyo militar para ayudar a las distribuidoras a cobrar. Volvemos a lo mismo, sobre pasos Es anteriores. una cosa... El señor Hoover y López piden atención a préstamo local para pagar las deudas de la luz. Yo realmente me siento muy preocupado con ese reportaje de hoy en la mañana del Caribe. Esa es una declaración que la da un subsecretario de Industria y Comercio, el señor Roberto Duvergé, pero él lo hace como miembro de una comisión que ha estado trabajando en estos asuntos, en lo que llaman el plan social. Yo creo que eso es un enorme disparate de parte del gobierno, muy peligroso, porque los barrios marginados son la caldera social de todas las grandes urbes. Ahí se acumula la pobreza y cualquier sociólogo le puede explicar perfectamente al primer mandatario, y esto lo hemos leído nosotros no somos sociólogos, pero hemos tenido dentro de los estudios de urbanismo que atender los aspectos de sociología, porque el urbanismo, igual que la arquitectura, no puede ser únicamente la cuestión material, tiene que atender las necesidades de la gente. Y así como usted va a diseñar una casa a una familia, y usted tiene que reunirse con la familia para ver qué clase de casa quieren, y no imponerle a usted como arquitecto la casa que usted quiere que ellos tengan, asimismo una ciudad se diseña para la gente. Y entonces cuando usted tiene sectores marginados de la economía, eso se expresa en términos urbanísticos en áreas marginadas de la ciudad, marginadas de la infraestructura de servicios, marginadas del ordenamiento legal, que es el respeto a la propiedad de la tierra, porque se asientan ahí, son simplemente gente que llegó y se asentó ahí a resolver su necesidad. Y entonces están en una situación de precariedad total, que le impide entonces tener los recursos para subvenir a las necesidades, en este caso del pago de los servicios públicos. Entonces, eso es un problema social que se convierte en un problema político. El gran disparate que hizo el gobierno de Leonel Fernández fue precisamente manejar eso, como si eso fuera un problema contable. Y ya hemos dicho que las distribuidoras, sobre todo el caso de Unión Fenosa, tenía conocimiento de sobra de lo que representaba el problema de las áreas marginadas. ¿Por qué? Porque se pasó 2 años ahí de asesora de la Corporación Dominicana de Electricidad y Radamés Segura acusó a Unión Fenosa de haber malversado entre 20 o 25 millones de dólares. Y eso, ya dijimos ayer, no bastó para que una cosa y la otra la descalificaran para participar en la licitación. Pero resulta que participó y adjudicataria nada menos que 2 de las 3 zonas en que se dividió el país. Eso es prácticamente un oligopolio. Pero como aquí, como hemos dicho, no hay Suprema Corte de Justicia, pues ese oligopolio está ahí, intacto. Pero este gobierno no le puede hacer el juego a esa situación. Y mucho menos para irse del lado de esas distribuidoras que están constriñéndole el bolsillo a los dominicanos, facturándole lo que les da la gana. Y eso se ve, nada más que hay que leer la prensa para ver las veces que la Superintendencia de Electricidad, en forma obviamente limitada, le ha obligado a devolver dinero que han cobrado de más. Pero ahora están jugándose un jueguito peligroso, ya lo explicamos ayer. Como le tumbaron el peaje, y la propia Superintendencia de Electricidad se le trancó la jugada de cobrarle el paso de la electricidad a los bloques de consumo, entre los cuales exigimos nosotros los
residenciales tener el mismo derecho que los industriales. Entonces ahora quieren forzar al gobierno, creándole un problema en las zonas neurálgicas socialmente y políticamente, que son los barrios, donde están la gente aburrida, que hacen cualquier cosa. Por eso el uso de la fuerza y el hecho de que se haya dicho antes, y ayer lo criticamos y recordamos ese dislate que desde el punto de vista político consideramos nosotros que constituye haber dicho que se iba a usar la fuerza, pero ahora resulta que tomamos la prensa hoy y encontramos esa afirmación. Y aquí dice, el gobierno apoyará la gestión de cobro de las distribuidoras de electricidad utilizando a los militares para realizar los cortes. No, pero, óigame, hacer eso es descalificar a las Fuerzas Armadas frente a cualquier contingencia mayor que se pueda producir en este país. Porque se va a poner de frente a todos los infelices de este país, y son los más, por Dios, o son los menos. Entonces eso yo le pido al gobierno, le pido a mi amigo el presidente Mejía, que si eso no se hizo con su autorización, desautorice al funcionario que anunció eso. Y si se hizo con su autorización, que lo reconsidere profundamente por las consecuencias que eso puede traer al orden público. Además, oigan esta otra cosa. Dice aquí el propio periódico, Huber y López piden atención. El presidente de Carl Huber, recordó que en los acuerdos del PRA, eso es del programa de la cuestión social, ¿no? Sí. Para que se garantice que el cobro de la energía en los barrios marginados. Se garantizaba 18 horas de energía para los barrios marginados durante los meses de diciembre hasta febrero, y que en lo adelante se ofrecería el suministro en función de dinero recaudado en esos sectores. Es decir, que había sido una cosa que no era una solución. Eso era un tente allá. Y oigan esto. Paliativo. Sí, sí, eso fue un tente allá hasta febrero. Sin embargo, al llegar el mes de febrero, decidieron dar al gobierno, oigan esto, son perdonavidas, Sí, son una tregua en virtud de que se estaba frente a una campaña electoral. Pero entonces, generosos. ¿cómo es posible? Ahí está evidente. Entonces, ahora, como ya pasó la campaña electoral, ya yo te perdoné la vida, entonces ahora yo te voy a apretar la clavija precisamente a donde te va a doler, armándote un problema en los barrios. Lo insólito es que el gobierno responda a eso, diciendo que va a facilitar la fuerza militar. Entonces, ojalá que eso no pase de ese desdichado anuncio que está en la prensa de hoy. Eso simplemente se le puede denominar de una manera, ¿verdad? Aquí te chantaje. No, eso es extorsión. Extorsión. Eso es una extorsión. Pero el gobierno no se puede prestar a eso, por Dios. Porque vamos a caer en una crisis de autoridad. Y ustedes saben lo que le hemos dicho. Si hay una crisis de autoridad en este país, estamos a un paso de una dictadura. Porque las dictaduras siempre vienen a resolver un problema precisamente de anarquía. Cuando los países caen en anarquía, surgen las dictaduras. Pasamos ahora al ámbito del petróleo y combustibles. Fondo de petróleo de estabilización. Su creación crea gran controversia. Y esto quedó pendiente de ayer. Esta es una crónica que saca el periódico Listín Diario y dice que el economista Arturo Martínez Moya consideró ayer que sería problemático, y lo definió como un gancho para el gobierno, establecer un fondo para enfrentar las alzas internacionales del petróleo, porque se vería obligado a buscar recursos del presupuesto nacional cuando esta reserva se agote. Advirtió que si el precio baja demasiado y el gobierno no la traspasa a los consumidores, tendría una fuerte presión. Surgió como alternativa a esto consolidar el sistema actual fijado por la ley y planteó revisar la paridad de importación para determinar si los costos establecidos en esta son justos. En esa parte final de su declaración estamos totalmente de acuerdo. Hay que revisar las benditas contabilidades de estas empresas para determinar los verdaderos costos, porque estas empresas están ahora mismo también despachándose con la cuchara grande, reportando los costos que ellos quieren. Y hemos visto también cómo hay disparidad entre las políticas de precios internos nuestros y las realidades de los precios que nosotros recogemos en el Internet. Entonces, ¿por qué? Pues seguramente porque en algún punto de la cadena, las distribuidoras, que son las que traen y importan los derivados del petróleo, o traen el petróleo para procesar en las refinerías, entonces están dándole vuelta a los numeritos para su conveniencia. Entonces, aquí, desde luego, queremos decir lo siguiente. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo, ese fondo, pero no es la única medida.
En unas recomendaciones que le enviamos hace ya un par de años al Congreso Nacional y específicamente a los legisladores del PRD, le proponíamos que se volviera en parte a la fórmula anterior de lo que se llamaba el diferencial de combustible. Porque los ingresos del Estado eran ingresos fluctuantes, no eran ingresos fijos. Lo que pasa es que se hicieron tan atractivos esos ingresos para cubrir los gastos de los gobiernos, y no estoy hablando ni de este, ni del anterior, ni del más atrás, sino todos los gobiernos han encontrado atractivo gravar el combustible que se utiliza. Lo único que se le fue la mano. Cuando se hizo la ley que pone una cantidad fija por galón, se puso 18 pesos el galón de gasolina premium y 15 pesos el galón de la gasolina regular. Y yo ratifico lo que digo y he dicho de que el impuesto en los Estados Unidos, que es al mismo tiempo federal, es decir, la suma de los impuestos federales, estatales y locales, grava al consumidor norteamericano con un aproximado de 6 pesos por galón. Peso dominicano. Que ha traducido ya a pesos dominicanos. La suma que ellos pagan en dólares como impuesto equivale a unos 6 pesos por galón. Nosotros le estamos poniendo 15 pesos al galón regular, de la gasolina regular, y 18 pesos al de la gasolina premium. Eso es un exceso, desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque hay una distorsión fiscal. El diseño de la política fiscal, que por cierto tampoco es obra de este gobierno, pero que tampoco la ha cuestionado ni la ha cambiado, sino que la ha profundizado porque esa ley se aprobó en este gobierno y esa distorsión ha venido a cargarse en los hombros de los consumidores. Entonces definitivamente no es justo, no hay proporcionalidad entre los ingresos del ciudadano norteamericano y el del dominicano para que nosotros estemos pagando 2 y 3 veces el impuesto que paga el consumidor norteamericano. Entonces está eso de ese lado, pero está entonces el asunto de las fluctuaciones. Bueno, pues lógicamente nosotros estamos de acuerdo que se fluctúe, pero que se fluctúe con apego a la realidad. Que no me citen a mí los precios del Brent, del Mar del Norte, que es el crudo británico, o del West Texas Intermediate de Estados Unidos, que nosotros no compramos, y entonces nos fijen las fluctuaciones acá, de los numeritos que traen las distribuidoras, con esos parámetros, y no con el combustible que nosotros compramos, que es a México, a Venezuela y a Trinidad y Tobago. Entonces, esas son las cosas que tienen que ser corregidas. Y propongo y reitero que se sustituya el actual impuesto por un desdoblamiento, un impuesto mucho más reducido, fijo, y un mecanismo semejante al diferencial que existía originalmente, para que se vaya acumulando un fondo de reserva que permita tener recursos con que comprar combustible cuando esté barato y hacer reservas, es decir, tenemos que construir depósitos y comprar combustible, y para eso necesitamos tener dinero, entonces vamos a acumular ese dinero, porque ahora mismo no sabemos dónde va. Yo sí sé que se pierde una buena parte en el bolsillo de la distribuidora, entonces eso tiene que ser corregido. Entonces esa es algo que teníamos que decir y son de las cosas que este gobierno tiene pendiente para responderle a las expectativas del pueblo dominicano, las que se hizo cuando eligió a este gobierno. Vamos a introducirnos ahora a nuestros temas nacionales, aunque los temas anteriores han tenido mucho de relación con los temas nacionales, pero vamos directamente al tema que la reelección. Proponen reelección ya y extensión también, junto con la reelección. Senadores promueven reelección ya y la extensión del periodo a 6 años y reducir a 40% el porcentaje para ganar las elecciones. Bueno, ahí mismo en ese reportaje están las expresiones de Mario Reed que vienen a ratificar las que nosotros hicimos ayer. Y categórica. Y se advierte a Mejía que no podrá reelegirse. ¿Por qué? Bueno, por el principio de no retroactividad de la ley. Él fue elegido con una constitución que le prohíbe la reelección. Punto. El certificado que le entregó la Junta Central Electoral está basado en la ley vigente y la constitución vigente en ese momento. De modo que el presidente Mejía no se puede reelegir. Punto. Ojalá lo entendieran estos desaprensivos que están en la cuestión de... No están tratando de fijar un criterio ahí que de beneficio o lo que sea al que venga. No, ellos están tratando de reelegir al presidente Mejía. Entonces, ojalá que si ellos se dan cuenta, y ojalá que se den cuenta, que no lo van a lograr,
Dejen eso. Dejen eso, porque esto, recuerden que Andy Laguarre, nada menos, le dijo, tuvo el atrevimiento de decirle al PRD y al gobierno del PRD, si ustedes no aprovechan ahora para hacer ahí los cambios que se necesitan, ustedes no se merecen haber ganado las elecciones. ¿Ustedes se imaginan lo que representa eso? Andy Laguarre. Es Andy Laguarre, dándole clases de política al PRD. ¿Verdad? Lo que pasa es que él no habla por el PRD. Él habla por la política globalizadora que este gobierno ha asumido. Y como se está haciendo como él cree que se deben hacer las cosas, pero con la cual no puede estar de acuerdo el pueblo dominicano, entonces él está muy contento con eso. Y entonces le está diciendo, no, hay que hacer todos los cambios, incluyendo, vamos a bajar el % necesario para ganar las elecciones, porque con todo el dinero que nosotros vamos a coger prestado, comenzando por los 500 millones adicionales, o 800, porque ya no se sabe cuánto es que van a buscar de bonos ahora soberanos de la nueva emisión, porque también hay que pagarle a las IPP. Ese es otro lío. Ahora resulta que se le debe dinero a las IPP. Las IPP son las generadoras privadas, la herencia maldita que nos dejó el gobierno de Balaguer, que comenzaron, como ya hemos explicado, con los contratos de González Bunster, siguieron con la Smith Enro. Por poco viene la de Hidroquebec Sofati, ese fracasó, pero se perdieron $9 millones ahí que no aparecieron nunca. Y entonces se hizo una moda, la de venderle electricidad a la CDE, ganándole entonces un platal a la CDE. Eso, la CDE está tratando de quitárselo de arriba y pasárselo entonces directamente a las IPP. Las IPP desde el principio dijeron, nosotros no le compramos electricidad a esa gente. Por eso se quedó la CDE ahí, porque iban a eliminar la CDE. Como las IPPs que ya estaban identificadas, a pesar de que fueron resultado de una licitación, pero se sabía quiénes eran, dijeron, nosotros no le vamos a comprar a esa gente, porque no iban a ganar. Al precio que la CDE estaba comprando, ellas no iban a ganar. Entonces, ¿qué pasó? La CDE tuvo que quedarse en el medio para comprar energía cara y vendérsela barata a la distribuidora. Miren qué negocio este. Entonces, ahora la CDE quiere limpiarse el problema, pero no está pensando en bajarle la electricidad a los dominicanos. Entonces, así no podemos llegar a ninguna parte. La IPP. Yo creo que tenemos que hacer ya un paréntesis y volveremos entonces con nuestro entrevistado, amigo Ramón Emilio Sabiñón Mendoza. Muy bien, aquí entonces, como hemos anunciado, tenemos a nuestro invitado, el amigo Ramón Emilio Sabiñón Mendoza. Buenas, ¿cómo estás, Ramón? Muy bien, arquitecto, muchas gracias por su invitación nuevamente a este programa, el cual escuchamos siempre a través de Radio América. Bueno, pues quisimos aprovechar la fecha, que mañana se cumple otro aniversario de la muerte de Trujillo, porque en tu libro, que es la publicación más reciente que ha salido sobre el tema del régimen y su desaparición, pues en primer lugar lo vemos como un aporte en términos de documentación. Yo tengo que reiterarte del agradecimiento por la información que me diste del contenido del documento que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938, que es un documento que estaba en otras publicaciones, pero poco conocido por el pueblo dominicano, y yo confieso que yo no lo conocía. Yo sabía que existía, pero nunca le había dado el tiempo de leerlo, porque presumía que se limitaba a consagrar la suma de indemnización que se había pactado de $750,000 por los incidentes de la frontera del año 37, de la muerte de una cantidad X, 7 u 8 mil haitianos. Pero no sabía que tenía esas cláusulas tan importantes para evitar la reedición de los hechos que tú me hiciste significar, que son 2 artículos de ese acuerdo. El primero dice, precisamente para evitar la reedición de estos hechos, ¿verdad? Primero, ambas partes contratantes se comprometen a tomar todas las providencias para que sus nacionales no pasen
al otro territorio sin cumplir a cabalidad con todos los requisitos de ley. Y el segundo artículo que yo recuerdo era que ambas partes contratantes se reservan el derecho de sacar de su territorio a todos aquellos que hayan ingresado de manera ilegal al territorio propio. Y esa es una situación desconocida para la generalidad de los dominicanos. Hemos tratado de darle difusión, pero creo que tu libro contribuye también a ponerlo en conocimiento de estas generaciones, ¿verdad? Perfecto. Pero tiene muchas otras documentaciones, por lo que he podido ver, ¿verdad? Entonces, nos gustaría que tú dieras así, aunque sea una visión de conjunto sobre el enfoque de tu libro, que está en las librerías. Pues muchas gracias nuevamente, arquitecto y amigo Roger. Quiero llevar al ánimo de los televidentes que el propósito de mi trabajo no es otro que hacer conocer los problemas negativos que tuvo aquel régimen, pero también los problemas positivos, porque en los últimos 41 años nos hemos limitado a llevar al ánimo de nuestra juventud solamente los esquemas negativos. Y eso, según mi opinión, mi humilde opinión, no está de acuerdo con la realidad de la historia. Yo pretendo en ese libro conjugar una serie de situaciones, tanto de carácter político como de carácter económico, en interés de que nuestra juventud aprecie la situación y busque la manera de mejorar lo bueno y de combatir lo malo que se ha estado extendiendo hasta el año 2002. Porque si nosotros revisamos una serie de situaciones, hemos visto que en ese aspecto negativo no han cambiado y que en el aspecto positivo no se han mejorado. Es decir, hemos perdido cosas que eran positivas y se han prolongado las negativas en la vida dominicana. Perfectamente. Yo quería aprovechar la oportunidad, arquitecto, para comentar algo sobre una reciente declaración. Perdóname, ¿por qué no precisamos eso mejor? ¿En qué aspecto tú crees que hemos perdido? ¿Tú crees que hemos perdido soberanía, por ejemplo? Bueno, hemos perdido soberanía porque evidentemente ha habido un despojo de mérito al régimen de Trujillo al no continuar los acuerdos que se suscribieron para organizar precisamente la inmigración. Usted se refería hace un momento al acuerdo que se firmó en los Estados Unidos entre los dos gobiernos en el año 1938. Teniendo como testigo a los funcionarios de Washington. Seguro. De manera que aquello ha sido un despojo de mérito porque en definitiva ninguno de los gobiernos posteriores al de Trujillo ha hecho uso de esos acuerdos. Y lo que es peor, se han suscrito algunos, como el caso de Fernández, que suscribió uno muy somero, y últimamente los esfuerzos del presidente Mejía fueron significativos con sus entrevistas con el presidente Aristide. Y el 20 de enero de este año se firmó un acuerdo, pero nunca en ese documento se consignó como base que los esquemas de la inmigración iban a partir en función de ese acuerdo que se mejoraba o que se ampliaba. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos apreciar que desde ese punto de vista y de muchos otros, que nos tomaría mucho tiempo enumerar, hemos estado permitiendo situaciones negativas. Por otra parte, el esquema económico. Por ejemplo, el Banco Central. Que nosotros tenemos un Banco Central que se creó en el 47. ¿no? 47. Y se creó para que precisamente existiera una moneda dominicana. Una moneda dominicana. ¿A dónde iba a pagar la moneda dominicana? Precisamente uno de los factores que ha dado lugar a la devaluación del peso oro dominicano ha sido la falta de una exportación de productos agrícolas consistentes. Básicamente, la desaparición de la industria azucarera. En época del generalísimo Trujillo, la azucarera Jaina exportaba 750.000 toneladas de azúcar crudo, 35.000 toneladas de azúcar refino para el consumo local
y 40 millones de mieles ricas. Gran parte de ellas se exportaba como mieles ricas invertidas y la otra parte se le vendía a los ganaderos para mejorar el ganado. Esa situación ha desaparecido. Eso le representaba al Estado Dominicano, dependiendo de los precios, tanto en el mercado mundial como en el mercado azucarero, algo de entre 500 y 600 millones de dólares. Una pregunta sobre ese tema tan importante. La cuota de acceso al mercado norteamericano, la llamada cuota preferencial, ¿cómo se distribuía entonces? Bueno, se distribuía en función a la producción de cada sector. En eso, el mismo Departamento de Agricultura intervenía para proteger a sus productores, la Puerto Rico Sugar Company, en aquella época Central Romana, y al Grupo Vicini, de acuerdo con su producción. Lo dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. De los Estados Unidos, y al fijar la cuota, ponía una cláusula de manera de que Trujillo no fuera a pretender quedarse con toda hacer capú y hacer uso total de la cuota. Pero es conveniente significar que en los próximos días es probable que se anuncie la importación nuevamente de azúcar refino. De manera de que quienes heredaron la producción azucarera nacional, tanto Romana como el Grupo Vicini, no se han ocupado de mejorar sus condiciones de producción y aumentar las mismas para que el pueblo dominicano no se vea obligado a tener que importar azúcar refino, lo cual encarece notablemente la producción de los refrescos, de los dulces, que están teniendo ahora una competencia desleal a través del mercado de libre comercio procedente de países de Centroamérica. Usted ve en los supermercados caramelos de gran calidad, importados de Guatemala, de Costa Rica y de esos países, que no pueden que los nuestros hechos en el país no pueden competir con el precio del azúcar refino a que se está vendiendo el azúcar, ni con el precio de la glucosa, que no se ha logrado todavía disminuir el porcentaje de los impuestos. Pero con relación a la cuota preferencial norteamericana, que tengo mucha curiosidad de ver cómo se componía más o menos la proporción en aquella época, porque tengo entendido que hoy el único beneficiario de esa exportación y de ese acceso es el ingenio de propiedad norteamericana. No, y Vicini también tiene ¿Está exportando? Sí, Vicini tiene también la proporción correspondiente. Lo que sucede es una cosa, que no se está produciendo en el país la suficiente cantidad de azúcar para poder cubrir las 400.000 toneladas que tenemos asignadas. De manera que nosotros estamos privándonos de recibir una cantidad de dólares porque no tenemos una producción adecuada para sostener el mercado nacional. ¿Y cómo está jugando esa proporción en este momento entre Central Romana y Vicini? Bueno, no tengo la información a mano, pero sí te podría decir que debe ser muy mínima. Mi pregunta va en la dirección de que en el nivel de producción que teníamos originalmente, que tú citaste, ¿verdad? Obviamente el país tenía que tener una proporción mucho mayor de beneficio de lo que era esa participación en la cuota que la que tiene en este momento. Oh, pero seguro. Y eso se reflejaba, como es lógico, en la economía del país, es decir, en la captación de las divisas. En la reserva de dólares. Que se entregaban al Banco Central. Y las manejaba el Banco Central como reserva de la moneda dominicana. Ahora tenemos una política donde no entregan las divisas, ni el turismo. Ni el turismo. Que se diseñó y se promovió para sustituir a la industria del azúcar ante el colapso previsible que iba a tener desde el punto de vista del mercado, dadas las políticas proteccionistas tanto de Europa como de Estados Unidos en favor de su industria. Entonces se sabía que íbamos a tener una crisis de nuestra industria en términos de mercado, pero se perdió la oportunidad de salvar esa industria porque yo fui parte de una gestión que obtuvo en Brasil una línea de crédito de 32 millones de dólares y una aprobación oficial del gobierno del Brasil en boca del suministro de Economía de aquel entonces, que era Delfín Neto, que era el zar de la economía brasileña, para que la República Dominicana produjera alcohol. Y eso hubiera permitido salvar la industria azucarera, por lo menos del Estado. Exacto. Produciendo alcohol de manera que en lugar de estar amarrado exclusivamente a la producción de azúcar,
tuviera la versatilidad de producir una cosa y la otra, o ambas, en la medida en que los mercados de un producto y otro le permitiera incrementar o le obligara a reducir esa producción. Pero permitía entonces no haber hecho lo que se hizo, que se desmanteló toda la parte agrícola de la industria azucarera dominicana. Es decir, la transformación de la industria azucarera, en lugar de hacerse a nivel industrial, diversificando el proceso industrial, perfecto, se hizo desarraigando la base agrícola y se dejó de cultivar la caña para cultivar una serie de cosas que finalmente terminaron. No se cultivaron tampoco como el caso de la piña. No, y el melón y muchísimas cosas que se han dejado de producir y de exportar. Entonces, ¿qué resulta? Nos hemos quedado sin la industria de la caña, no hemos producido el alcohol ni la otra, y ahora no tenemos tampoco ni siquiera el azúcar para llenar la cuota que tenemos en Estados Unidos. Eso es un desmantelamiento de la capacidad productiva del país, de la economía dominicana. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros promovimos el turismo, estoy hablando del año 66, cuando vino el primer gobierno de Balaguer, y la dirección de turismo estaba ahí en la parte de esquina Santiago, y el director de turismo era Miolán, y decía, ¿y los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán. Bueno, ahora tenemos el turismo, pero resulta que no entregan los dólares. Es decir, están exentos por una resolución de la Junta Monetaria a entregarle sus dólares al Banco Central, pero tampoco entregan los dólares las exportaciones de zona franca. No entregan los dólares las exportaciones, todo lo que significa el movimiento de capital extranjero en el país, que genera divisas, no entrega los dólares. Entonces, ¿cómo se va a sostener la moneda? Es una situación muy complicada. Observa que la devaluación va en aumento. Ya nosotros estamos alcanzando los 18, 19. Porque el modelo económico exige garantizarle a las zonas francas una devaluación de la moneda, aunque sean mini devaluaciones, pero ir devaluando la moneda porque lo que compite en realidad de un país a otro son los salarios. Perfecto. Y los salarios se están bajando a base de devaluaciones, que es una forma perniciosa de hacerlo. Entonces estamos hundiendo la capacidad adquisitiva de todo el país, trabaje o no trabaje en zona franca, para que los salarios de zona franca resulten baratos. Entonces, yo leí una declaración del actual secretario de Industria y Comercio, donde decía precisamente que ese modelo estaba agotado. Sí. Yo Él creo hizo que un planteamiento en la Cámara. Y lo señaló también con respecto al turismo. Sí. ¿Verdad? Y eso es así. Eso es así. Ojalá que entonces se actúe en consecuencia, ¿no? Volviendo al libro, hay en la prensa salió algo que es una declaración del general Inver, que tiene alguna referencia al libro. Fue contestándole a una periodista del Listín. Tiene alguna relación con... dice que el libro lo acusa de haber instigado el golpe que derribó a Bosch en el 25 de septiembre del 63. El general Inver dio una declaración diciendo que no sabía dónde había... Bueno, fíjate, el general Inver el día pasado le dio unas declaraciones a la periodista Solángel Valdés del Listín Diario, donde él decía que no se imaginaba de dónde sacaba yo que él había contribuido al golpe de Estado de Bosch. Posterior a esa afirmación aceptaba que él sí había firmado el acta. Sí. Con los generales, pero que eso él lo hizo para salvar su vida y para buscar equilibrio entre el problema existente en ese momento. En mi libro, en la última parte de mi libro, yo incluyo un artículo que apareció publicado en la revista Renovación que dirigía Julio César Martínez el 29 de diciembre del año 1969. Y allí se narra todo lo que pasó la noche y la noche siguiente al golpe de Bosch, mientras Bosch estaba detenido en su despacho, y algunos ministros del gobierno se acercaron a él para darle apoyo y compartir con él aquel momento desagradable, que fue un desacierto histórico porque posteriormente produjo la revolución del 65
y posteriormente la invasión americana. Entonces, en ese artículo se dice todo lo que sucedió esa noche allí y se consigna que el general Antonio Inver Barrera fue la persona que consolidó el golpe frente al desconcierto que tenían los militares dominicanos, haciéndose él cargo de la dirección del esquema. Eso yo lo comprobé con el licenciado Silvestre Alba de Moya, entonces secretario de Estado de Agricultura, que junto con el doctor Héctor García Godoy se negaron a aceptar la propuesta de formar parte del nuevo gobierno a proposición del general Inver. Inclusive Bosch dice ahí, en una parte que recuerdo, que el espíritu de Trujillo apareció en uno de sus asesinos que dirigía el golpe de Estado contra su gobierno. Eso aparece en ese artículo. Yo me hago eco de ese artículo. Yo no soy el que acuso a nadie, sino yo publico el artículo como publico otra serie de situaciones para el que el lector sea el que juzgue. Porque ya estamos cansados hace 40 años de leer libros que nada más se refieran a los crímenes de Trujillo y no también a cosas positivas que fueron producto de esos 31 años en el cual las mejores familias de este país le sirvieron con lealtad y con dedicación. Y es un aspecto de nuestra historia que debemos analizarlo con cuidado, con inteligencia y con objetividad. Hay una cosa, yo por lo menos he dicho, y quiero aprovechar precisamente este aniversario y la oportunidad de la entrevista a ti para reiterar mi posición personal frente a él. Tuvimos una experiencia sumamente triste de lo que fue el fin del régimen de Trujillo. El fin del régimen de Trujillo, que hace unos pocos días, nada menos que la viuda de uno de los mártires de la Cedeño, decía, habría valido la pena. Y ella decía que no, porque como que ella había visto cómo se había deteriorado la situación del país. Realmente es muy lamentable tener que reflexionar desde ese ángulo, que cuando uno ha transitado, incluso ha participado en todo este periodo tan difícil para la vida de la nación dominicana y para los dominicanos. Pero realmente cuando uno ve a dónde hemos ido a parar, uno comienza a hacerse cuestionamientos parecidos a los que ha hecho la viuda Cedeño. Es decir, ¿qué pasó con el proceso que siguió a raíz de la desaparición física de Trujillo? Bueno, obviamente no hubo un cambio de método, porque el diseño que venía no de la mente de los conjugados, sino era la política norteamericana que se había aprobado para nosotros, era un trujillismo sin Trujillo. Por esa razón, los conjugados fueron todo gente que fueron hasta piezas esenciales del régimen, como fue el caso de Fello Vidal. Es un nombre muy poco mencionado, pero Fello Vidal era el asesor político de los conjugados. Modesto Díaz viajaba periódicamente a Santiago a consultar con Fello Vidal. Pero Fello Vidal fue de los asesores de Trujillo cuando surgió el régimen de Trujillo en el 30, que él estaba preso en la fortaleza, y entonces por circunstancias ajenas a la política, y se convirtió en el asesor político de Trujillo. Uno de los artífices. Es decir, el grupo realmente de conjugados estaba constituido por gente que habían sido piezas esenciales del régimen de Trujillo. Y eso no era una casualidad. De hecho, hay el testimonio en varios de los libros que se han publicado hasta ahora de que el doctor Joaquín Balaguer sabía. Y lo ha asegurado de una manera categórica Tomás Báez Díaz. Y yo lo creo, Yo lo creo, y se ha señalado incluso el nombre de la persona que fue a donde el doctor Balaguer, que fue el doctor Valle Viñas. Valle Viñas, Come Valle. No, Rafael Valle Viñas. Que por cierto está vivo. Y me extraña que los periodistas dominicanos
están No son investigadores, no han ido a donde él a recoger su testimonio antes de que desaparezca de este mundo, ¿verdad? Entonces, pero Báez Díaz dijo, no, nosotros le encomendamos a este señor ir y decirle a Balaguer lo que estaba gestándose. Entonces hay el testimonio también en el libro de el hijo de Estrella Salalá, de que en el momento en que iba a partir del país Ramfi Trujillo, se rumoraba la muerte de todos los conjurados que estaban presos. Y ella, la madre de él, fue angustiada a la cárcel a decirle a su esposo, Salvador Estrella Salalá, digan que Balaguer sabía esto para ver si el lío que se va a armar internacional salva la vida de ustedes. Claro. Y él le contestó, no, porque nosotros contamos con él. Entonces eso es una situación, en fin, todos los elementos que están ahí todavía para que se despejen respecto de los acontecimientos que sucedieron, pero definitivamente hay que decir que el diseño de política que se trazó desde las esferas de gobierno de los Estados Unidos para nuestro país fue la de un trujillismo sin Trujillo. Y eso fue lo que determinó la participación. Y además el hecho de que muchas de esas familias que tú mencionaste, cuando supieron que los norteamericanos le habían quitado el apoyo al régimen de Trujillo, dieron la voltereta también, ¿verdad? Voltereta que yo no supe hacer porque nunca hemos sido maromero. Y entonces pagamos un precio bastante amargo con la forma en que nos hicieron pagar, ¿verdad?, esa situación. De todos modos, agradecemos a don Emilio tu presencia y estamos a tu disposición acá. Vamos a ver cómo más adelante volvemos a analizar algunos aspectos de Como no, con mucho gusto. de modo que se Muchas nos gracias, terminó el, Roger y arquitecto ¿cómo no? Paulín. Gracias a ti por haber venido. Se nos terminó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana. No, mañana es día no laborable porque es Corpus Christi. Nosotros acatamos los dictámenes de nuestra iglesia. Que coincide con el 30 de Que mayo. coincide con el esta 30 de mayo. ocasión. De modo que volveremos pasado mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo de Payán Anita. Y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados